Buenos días, colegas. Mi nombre es Omaira Bracamonte, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Rómulo Gallegos. Estoy en el quinto semestre y en el quinto semestre estoy viendo una materia que se llama socialización. En esa materia debo desarrollar una actividad de este tipo, en la cual reflexione sobre mi investigación doctoral. Con relación a mi investigación doctoral, les cuento que estoy trabajando el tema de la vanguardia educativa. La vanguardia educativa para mí tiene mucha importancia, considerando todos los hallazgos y los adelantos que tenemos desde el punto de vista científico, y que el conocimiento los exhibe como sus triunfos. Pero en la teoría, ¿cómo se llevan esos triunfos a la práctica? Tanto conocimiento como es cristalizado en el día a día de los que reciben educación y de los que damos educación. Encuentro con preocupación que desde hace 47 años pisé por primera vez un aula. Y en estos días que tengo que llevar los nietos a la escuela, no encuentro ninguna diferencia entre el aula de aquellos tiempos, de hace 47 años, y el aula de ahora, excepto el peinado de la maestra. Hasta la forma de levantar la ceja para denotar autoridad de algunos docentes se ha heredado. Dejan claro quién es el que sabe, quién es el que manda, quién es el que decide. Sus evaluaciones son estandarizadas, estereotipadas, mutiladoras. ¿Cuántos jóvenes terminaron sintiéndose estúpidos cuando en una evaluación le dijeron que no reunía el nivel de coeficiente necesario para X función? Por supuesto, si no habían indagado en sus talentos, tal como lo dice Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, ese tipo de cosas pudo haber pasado y no se canalizaron como debían ser, porque la educación ortodoxa en su estandarización nivela a todos los estudiantes por comodidad de un status quo del quehacer docente, y es una reflexión dura, pero debe ya sacarnos de la zona de confort y debe llevarnos hacia una docencia con algún matiz vanguardista. Y no es algo novedoso, porque desde tiempos de John Dewey, hace 3 siglos, desde tiempos de Simón Rodríguez, nos están alertando sobre la importancia de salir de un conocimiento ortodoxo. Decía John Dewey que la educación tradicional oprime y destruye, domestica, decía Simón Rodríguez. Estamos domesticando. Vamos a seguir domesticando. ¿Qué haremos con todo el conocimiento que hemos adquirido si vamos a seguir esos patrones? Es importante cuando revisamos las literaturas. Por ejemplo, Morín, en el libro de La cabeza bien puesta, dice que no habrá una reforma educativa sin una reforma del pensamiento. Y la reflexión que me hago es: ¿cómo llegaremos a esa reflexión del pensamiento? ¿Qué haremos al respecto? ¿Cómo despertaremos ese espíritu en los docentes para que entiendan que la educación debe ser individualizada? Porque según la neurociencia no existen dos cerebros iguales. De tal manera no podemos ver a los estudiantes como un solo nivel. Cada uno tiene sus talentos y deben ser considerados a la hora de ser evaluados. De otra manera es como si le pidiéramos a un colibrí que nade cuando su talento es cantar. Estaríamos fuera del contexto de sus talentos. Con relación a este tema de mi tesis doctoral de la vanguardia educativa, he tenido la oportunidad de establecer diálogo con 5 docentes de diferentes universidades para encontrar su percepción con relación a la educación vanguardista. Considerando que la reforma, según Morín, comienza por la mente, necesito saber si en la mente de estos docentes qué percepción tienen del tema de la vanguardia educativa. Y encuentro, según las reflexiones de ellos, que no es un problema de conocimiento. El conocimiento de cómo debemos evaluar lo tenemos. Hemos llegado a esas conclusiones, a esas conjeturas. En diferentes reflexiones lo leemos, en diferentes literaturas. El problema es de voluntad política, según los docentes que yo he entrevistado. Si el problema es de voluntad política, ¿quién formó a esos políticos? Esos políticos se formaron en nuestras aulas, porque no están ganados a la idea de una reforma educativa hacia un tópico de vanguardia, porque no le hablamos de ideología porque no le hablamos en las aulas de los riesgos de las alineaciones dogmáticas,
cuando privilegia un solo pensamiento político, estigmatizan las conductas porque no lo formamos como buenos gerentes educativos, excepto aquellas personas que toman la gerencia educativa como una especialidad. Pero dada esta situación es pertinente que todos nuestros estudiantes se han visto como gerentes educativos y como líderes y todos sean empoderados con un conocimiento hacia la vanguardia y reflexionen sobre los riesgos de la dogmatización ideológica que termina segmentando a las sociedades y fracturándolas y enfrentándolas. Es imperativo que el currículo sea adaptado a los nuevos tiempos. Eso será de acuerdo a la reforma del pensamiento, y la reforma del pensamiento tiene que ser vanguardista. En consecuencia tenemos que empezar a hablar de vanguardia educativa y la motivación y la inquietud que me llevó a realizar esta investigación doctoral sobre el tema de la vanguardia educativa. Con relación a las inteligencias múltiples que debemos diagnosticar, que debemos ver en nuestros estudiantes, deben ser empoderados los docentes con relación a esta reflexión para que puedan realizar una educación no estandarizada. El conocimiento, si no lo ponemos en práctica, para nada nos va a servir. No importa cuánto hayamos acumulado, no importa cuántos títulos hayamos guardado. Si hacemos un ejercicio de juzgar a la educación en un banquillo como en un tribunal, me puedo preguntar qué alegatos la educación traerá a su favor para defenderse de todos los corazones mutilados, que hicieron sentir estúpido, la cantidad de jóvenes que se le hicieron sentir estúpido cuando no reunían los requisitos que el docente pretendía. Estos test de inteligencia no pueden determinar el nivel de inteligencia de un estudiante. Y los test de inteligencia no han desaparecido. Entonces, si es voluntad política, tenemos que actuar al respecto, tenemos que orientar a nuestros administradores políticos de los riesgos de la educación dogmatizada, de los riesgos de la educación estandarizada, porque estos administradores se forman en nuestras aulas. Eso significa que tenemos que ver a cada estudiante como un potencial líder y educarlos en consecuencia. De otra manera estaríamos replicando lo mismo y seguiríamos viendo un siglo después la misma aula con la que nosotros nos formamos. Sentar a nuestros hijos, a nuestros nietos en una aula para que reciban el tipo de educación que nosotros recibimos es muy triste. Significa que hemos perdido el tiempo. ¿Qué estamos haciendo entonces ahora? Podemos reflexionar, ¿qué haremos con todo este conocimiento? ¿Será un conocimiento para guardarlo o será un conocimiento para ponerlo en práctica? ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que comenzamos por hablar de la vanguardia educativa. Debemos hablar, leer, escribir sobre el tema de la vanguardia educativa, para ir rompiendo ese celofán, para ir rompiendo esas cáscaras, esas esporas que nos encierran en un conocimiento ortodoxo, bancario, estereotipado. Sigamos el ejemplo de Singapur, de Finlandia, que disminuyó hasta la carga horaria, mejoró el estatus económico de sus docentes, quitó la cantidad de tareas de los jóvenes para las casas y hizo que la educación sea menos porque tiene una mentalidad de vanguardia. ¿Cuál es el problema? Entremos en esa dimensión, perdamos el miedo, jóvenes. Estamos a tiempo.